Muy buenas noches. En nombre de toda la comunidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, damos la bienvenida a todos los asistentes a este encuentro maravilloso que vamos a tener en este espacio. Queremos dar también la bienvenida y nuestro agradecimiento a la doctora Zulgenis Fornaris Parejo, psicóloga, magíster en educación, candidata a doctora en métodos alternos en solución de conflictos, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, doctora Zulgenis. Le damos la bienvenida en nombre de nuestra comunidad educativa, en nombre de todos los miembros de este proyecto que ejecutamos de manera articulada con nuestras instituciones educativas, donde buscamos el fortalecimiento del vínculo familia-escuela. Hoy la doctora Zulgenis va a tratar un tema muy interesante que esperamos que sea de gran aportación a todas las familias que nos acompañan en esta noche, pues es un tema que cobra mucha relevancia en nuestra actualidad, como son los conflictos familiares en pandemia. Nuevamente bienvenida, doctora Zulgenis, y de nuevo muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Bridi, por esa presentación y por la invitación también. Muchas gracias a todos los que están ahora mismo conectados y a los cuales va a llegar el mensaje, porque pienso, Bridi, que es muy importante hablar de estos temas. Qué bueno poder llegar con este mensaje orientador, quizás, ¿verdad?, para muchas familias que lo necesitan, de todos estos organismos que están articulados y están allí muy atentos a lo que hace desde la corporación, ¿verdad? Minuto de Dios. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de los conflictos familiares. Es un tema que siempre ha estado, ¿verdad? No es algo nuevo. Siempre hemos tenido conflictos porque es que resulta, Bridis, que el conflicto es inherente al ser humano, ¿sí? Los conflictos, en alguna medida, nos ayudan también a avanzar, a evolucionar, porque gracias a veces esas contradicciones, porque el conflicto puede definirse así, unas contradicciones, unas tensiones que hay, puede ser entre dos partes, ¿verdad? Y esas fricciones se pueden deber a diferencias en las creencias, en los intereses, en los deseos, ¿verdad? Pero también esos conflictos o esas tensiones que pueden haber se dan también a nivel interno, es decir, que cada persona también vive sus propios conflictos a lo largo de toda su vida. Entonces, es importante hablar un poco sobre eso, porque cuando a veces pensamos palabra conflicto, uy, terrible problema, pero resulta que el conflicto también tiene sus particularidades que contribuyen a que el ser humano pueda evolucionar. Entonces, imagínate, conflictos familiares unidos con el término pandemia. Pandemia que significa también problema, ¿sí? Cambio. El sinónimo de la pandemia ha sido todos los cambios que han surgido a partir de ella, ¿verdad? Desde el año pasado, hace más de un año, y que viene afectándonos, ¿sí? Afecta a todas las familias, a todas las personas a nivel mundial. Entonces, vamos a hablar un poquito de esos conflictos que han surgido a partir de esos cambios que provoca la pandemia. Entonces, por ejemplo, ¿qué cambios habrá traído esta pandemia? Bridis, imagínate, ha traído afectaciones principalmente sanitarias, ¿sí? Ha afectado nuestra salud, la salud de muchas familias se ha visto afectada, y cuando recae esta enfermedad en algún miembro de la familia, pues imagínense que todos los otros miembros también se afectan, no solo por el temor de contagiarse, ¿sí? Sino por el dolor que causa o la angustia, el miedo que genera el hecho de tener la enfermedad. Entonces, el principal cambio que ha surgido son esas afectaciones sanitarias ante las cuales, porque por ejemplo, el cambio surge, el cambio viene, pero ¿qué requiere de nosotros cuando estamos presentes a un cambio? Cuando presenciamos un cambio, ¿qué necesitamos? Adaptarnos a él, responder. Y hablamos de que el conflicto no es necesariamente desde esa concepción negativa, dañina, sino que el conflicto simplemente es algo que sucede cuando tenemos una contradicción, una contraposición de intereses, y ante lo cual tenemos que responder, ¿cierto? Y eso nos ayuda a avanzar.
Pero a veces, por ejemplo, los sistemas familiares, cuando se enfrentan a diferentes cambios, como es el caso, por ejemplo, de la educación, que ha sido el cambio, creo que más visible, más notorio ahora en pandemia, que ya las clases pues no son en el espacio físico de la escuela, sino en la casa. Entonces el hogar se ha convertido en ese centro donde convergen todas las actividades escolares y también laborales para muchos, porque muchos trabajamos desde casa, entonces tenemos el hogar aquí, en un espacio está la oficina, en otro espacio está el salón del niño, entonces allí donde se conecta a hacer sus tareas. Entonces, esos cambios obviamente han traído una consecuencia en los roles, una redefinición en los roles de los padres también, porque ahora, si antes eran acompañantes o debían acompañar el proceso educativo, ahora lo deben hacer aún más o lo debemos hacer aún más, ¿verdad? Porque debemos garantizar que el estudiante, que nuestro hijo, hija, tenga por lo menos un espacio para estudiar, ¿sí? Un espacio físico donde se pueda conectar o donde pueda sentarse a hacer sus actividades de las guías de aprendizaje que le mandan pues sus profesores, porque sabemos de las diferencias, ¿no? También hay muchas brechas lastimosamente en nuestra sociedad porque tenemos niños, hay familias donde sí, el cambio ha surgido, pero quizás tiene la posibilidad de conectarse todos los días con sus profesores, pero hay otros colegios, otros niños que no tienen esa posibilidad. Entonces esto crea un desajuste más en unas familias que en otras, ¿verdad? Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta, pero todas pues podemos ser capaces de superar esas dificultades. Asimismo, como habíamos hablado, el cambio laboral, el hecho de ahora mismo la mamá, el papá, tener ese trabajo en la casa, también, ¿qué ha hecho? A que se sobrecargue. Existe una sobrecarga a veces de funciones, de labores, no solo del trabajo, sino que también se suman las tareas del hogar. Entonces, por lo general, estas tareas deberían ser repartidas, ¿verdad? Deberían ser distribuidas entre los miembros, pero a veces no sucede así. Y se sobrecarga en ocasiones a la mujer o al hombre, ¿verdad? Al adulto, a los adultos que están en ese hogar. Y esto genera en ellos cierto nivel de estrés, ¿verdad? Que es una palabra, un término que utilizamos muchísimo, sobre todo en estos tiempos. Entonces, sumado a todo esto, como convergemos en la casa, tenemos problemas de salud, tenemos problemas en la economía, tenemos dificultades en las relaciones cotidianas, tenemos inestabilidad emocional más que nunca, ¿sí? Tenemos cambios en la educación que están ahora en la casa, cambios en lo laboral, bueno, pero además de eso, sumado a todo eso, ya lo que traíamos de antes también afecta muchísimo estas realidades familiares. Por ejemplo, cada familia tiene un sistema de socialización, ¿sí? O un estilo de socialización. Y es importante reconocer en qué estilo estamos manejando nosotros, porque también esa puede ser la explicación, papás, mamás que están conectados, puede ser la explicación a los conflictos que tengamos ahora mismo que no hemos solucionado. Porque, por ejemplo, en estos estilos tenemos, por ejemplo, dos variables que podemos relacionar, ¿verdad? Por un lado está la variable del cuidado y del afecto, ¿sí? Que en todo hogar debe haber, ¿verdad? Y por otro lado está la variable de las reglas, de las normas, de los acuerdos en el hogar, de la disciplina, del control, ¿sí? Tenemos el control por un lado y el afecto por el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces hay familias que en la variable del afecto estamos fallando, ¿sí? Es decir, no hay expresiones de afecto, hay bajos niveles de comunicación, pero por el contrario, sí hay mucho control, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, estamos frente a un estilo autoritario. Entonces, en esos estilos autoritarios, tenemos papás cuidadores que imponen las reglas, ¿sí? Que dicen, aquí se hace esto porque yo digo y ya, así se hace y punto. Entonces, esto limita a los hijos, a los que están a su alrededor, para poder opinar, para poder participar. Y esto genera diferencia, genera sensación de injusticia por parte de los niños, ¿verdad? Entonces, porque no tienen la libertad para expresarse y no son escuchados, por lo general. Entonces, vamos a mirar y pensar un poco los que están conectados, si de repente nos identificamos con ese estilo.
Tenemos otro estilo, y es que de repente puede ser que en una familia sí existan muestras de afecto. Listo. En la anterior familia decíamos que no había afecto, pero, o sea, no se había demostrado el afecto y la comunicación era baja, pero las reglas sí, el control sí. Pero hay otras familias donde sí se da afecto, ¿verdad? Se da afecto, pero en el aspecto del control no lo hay. Es decir, damos afecto, pero no hay control. O sea, se hace lo que aquí se hace, lo que cada quien quiera hacer, lo que cada quien decida hacer. Entonces, en ese sentido, estamos frente a un estilo permisivo. Entonces, el hecho de ser permisivo también puede traernos dificultades, sobre todo en los niños, ¿sí? Porque entonces estos niños o jóvenes, al no saber manejarse en un marco de normas, en un marco de convivencia basada en los derechos, ¿verdad? De cada uno de nosotros, de cada uno de los que integra la familia, pues afuera, cuando vaya a los otros entornos, va a tener ciertos desajustes porque no se va a poder adaptar, porque él quiere hacer lo que quiera, ¿sí? O sea, él dice, yo puedo hacer lo que quiero. Entonces, en ese sentido, también le estamos ocasionando muchas consecuencias negativas en el funcionamiento de nuestros hijos. Pero bueno, tenemos otros estilos. Hay otro estilo que, por ejemplo, no hay ni control, nada de reglas, nuevamente, pero en el aspecto del afecto, de la comunicación, tampoco la hay. O sea, no hay ni afecto, ni hay reglas, ni hay control. ¿Qué ocurre ahí? Estamos frente a un estilo negligente. Cuando estamos frente a ese estilo negligente, provoca sentimientos en el niño, en el hijo o hija, de desamparo, ¿sí? De desprotección. Entonces el niño hace lo que quiera, pero también siente que no lo quiere nadie, que nadie lo quiere, que no pertenece a ningún lado. Y entonces es un niño que cuando crece y llega a la adolescencia es muy probable que en esa búsqueda de identidad pues tenga muchas también situaciones que no le permitan identificarse plenamente, ¿sí? Saber de pronto sus metas, estar motivado. Entonces puede verse afectado en todas esas esferas. ¿Y qué ocurre? Que quizás si antes teníamos esos estilos. Imagínense ahora en pandemia, aquellos estilos pueden agudizarse y se pueden estar manteniendo y no hacemos nada frente a ello. Entonces aquí la idea es que aquellos que están escuchando ahora mismo puedan preguntarse eso, qué tipo de estilo nosotros estamos manejando. Pero ojo, les dije tres que pueden traer consecuencias negativas, ¿cierto? Si se van al extremo, pero encontramos otro estilo, que es el que es como el ideal, y es aquel que combina perfectamente las muestras de afecto, la comunicación, pero también hay normas, también hay control, ¿sí? Del comportamiento, de las actitudes, ¿sí? Normas que regulan la convivencia en el hogar, acuerdos. Entonces, cuando estamos frente a ese estilo, es un estilo democrático, ideal, ¿verdad? Donde los papás pueden acordar con los hijos qué podemos hacer y le damos explicaciones también a los hijos. Los hijos necesitan saber el por qué a veces, ¿sí? Que no puede salir, mi amor, ¿por qué? Por esto le explico las razones y razones que lo involucren a él sobre el cómo se va a ver perjudicado al hacer eso que él quiere hacer y que de pronto ahora mismo no sea prudente, pero más adelante quizás se pueda lograr, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos en estos estilos democráticos un medio tan importante como es el diálogo, ¿sí? El diálogo, la comunicación, cuando es asertiva, cuando es muy efectiva, positiva y rodeada de afecto, puede contribuir a que los hijos, las hijas, asuman sus roles de una manera muy, muy adecuada. Entonces, es importante que nos preguntemos eso. Ante los estilos podemos decir algo. No siempre todos son autoritarios. No siempre todos somos permisivos o somos negligentes. Hay algunos momentos en los que lo somos. Cierto, algunos pensarán eso. Anda, pero yo a veces actúo de esta manera, a veces actúo de otra, y eso es posible que pase. Entonces, la idea es caminar
lo más posible hacia el estilo democrático. Y ojo con esto, papás y mamás que están conectados, o familiares o cuidadores de nuestros niños, niñas y adolescentes, que también tenemos que colocarnos de acuerdo, porque también otra de las causas que desencadena la violencia en el hogar o las relaciones conflictivas o las relaciones que pueden ser disfuncionales en el hogar, pueden derivarse de esa incoherencia que hay entre mamá y papá. A veces los dos tienen estilos distintos. El uno es negligente, no se preocupa por sus hijos, inclusive vemos situaciones de abandono muy claramente definidas. Y tenemos otro que es muy permisivo, ¿sí? Permisivo. Entonces, necesitamos saber, pero bueno, casi que se me escapa decirles un estilo interesante porque también lo hacemos. Ese estilo sobreprotector. Cuando nosotros tenemos mucho control, pero ya es en exceso, ¿sí? Del niño, de lo que hace, de lo que puede hacer, y obviamente también mucho afecto. Entonces, a veces anulamos al niño, no le damos la decisión, hablamos por él. Incluso cuando nos preguntan, le preguntan cosas a él, nosotros respondemos por él, ¿sí? Entonces, qué importante saber y que definamos papá y mamá, que hablemos un mismo lenguaje, porque cuando no se habla, esto genera más contradicciones en los niños y los más afectados son ellos, por supuesto. Entonces, también la invitación es a que pensemos en los diferentes tipos de conflictos. Hay muchos conflictos, hay conflictos por lo menos intrapersonales, interpersonales, ¿verdad? Intragrupales, que son los que estamos ahora estudiando, que allí entran los conflictos familiares, que son grupos en los cuales nos tenemos que seguir viendo todo el tiempo, entonces ese conflicto tenemos que solucionarlo. Porque ¿qué pasa si no solucionamos? O sea, si un hermano pelea con otro hermano, discuten. ¿Será que toda la vida puede estar así? No, tenemos que llegar a una solución porque no puedo darme la vuelta y ya no lo veo más. No, como estamos viviendo en el mismo hogar, tenemos que buscar la forma para llegar a un acuerdo, ¿sí? Para solucionar y para poder avanzar en esa controversia que tenemos. Entonces, además de esa clasificación, también, bueno, tenemos la otra, que son los intergrupales, ¿sí? Que se dan entre grupos claramente definidos. Pueden ser también, tenemos aquí esos conflictos vecinales. Hay conflictos que hay entre vecinos, ¿sí? Entonces, si son diferentes grupos que están allí representados por estas distintas familias. Entonces, qué importante poder centrarnos muy bien en identificar familias que están conectadas, qué conflictos se están dando, cómo estoy llevando mi proceso de socialización con mis hijos, con cuál me identifiqué. Bueno, entonces hay que ir caminando hacia el democrático, pero también es importante, papás y mamás y abuelas, bueno, todos los cuidadores, que pensemos si el conflicto existe, es real o solo está en mi cabeza, porque también está esa clasificación, hay conflictos reales y conflictos irreales, ¿sí? Los reales son los que se basan en ellos, sí, ¿verdad? Tú dijiste esto, esto y esto, lo cual no estuvo bien, ¿sí? Pero a veces el irreal está solo en tu mente cuando tú dices, ay, no, pero es que yo creo, mira cómo me miro, ay, no, ¿será que... ¿qué estará pensando de mí? Mira, tú me dijiste esto con la mirada, solo con la mirada me dijiste esto, esto y esto. Caramba. Y la otra persona dice, no, pero ¿cómo así? Eso no es así. Entonces son conflictos irreales. Entonces hay que mirar muy bien qué tipo de conflicto estamos manejando. Si es un conflicto agresivo o no agresivo. ¿Sí? Hay conflictos que tienden hay una intención de una parte a la otra de hacerle daño, pero a veces tenemos conflictos donde no hay la intención de hacerse daño, ¿sí? Hay diferencias, pero tratan de buscar la solución. Entonces, hay que preguntarnos si esos conflictos de verdad sí existen, si ese conflicto llega a tal punto de que me anula y no me deja avanzar y no me levanto de la cama porque es que ya yo no le quiero ni ver la cara a mi mamá ni a mi papá o no le quiero ver la cara a mi hijo, no, y entonces por eso dejo de trabajar, dejo de hacer cosas. Es un conflicto disfuncional, ¿sí? Estamos frente a ese conflicto disfuncional que hay que mirar qué salida podemos encontrar. Diferente es que, bueno, tengo un conflicto con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, mi esposa y, lo enfrento.
vamos a hablar, vamos a dialogar. Eso es un conflicto funcional, ¿ok? Entonces hay que mirar muy bien qué tipo de conflicto estamos. Pero también la otra invitación que les quiero hacer es que listo, identifico qué conflicto tengo, qué estilo de socialización estoy manejando en mi familia y miro cómo lo puedo solucionar. Entonces les voy a ofrecer dos formas a través de las cuales podemos solucionar nuestros conflictos o transformarlos. ¿Sí? Hay autores que dicen que el conflicto no termina, el conflicto se transforma en otras posibilidades, ¿sí? Nos ayudan a evolucionar. No acaba, porque si toma otra forma, ya antes era agresivo, ahora ya no, ya no nos tratamos mal, se transformó ese conflicto. Entonces, hay dos vías, hay muchas vías, pero bueno, dos vías son la negociación y la mediación. Entonces, la negociación requiere de que tú como persona puedas colocarte enfrente de la otra y poder intercambiar opiniones y decirle cómo te estás sintiendo, qué no te gusta, ¿sí? Y proponerle algo a la otra persona. Se da entre dos partes nada más. No interviene más nadie. Estoy negociando. Cuando yo veo que, por ejemplo, si mi hijo pasa mucho tiempo jugando en el computador, yo digo, mi amor, primero las tareas. Pero si yo digo primero, mira que tú, que esto, que te está demorando mucho, mira que conéctate. Entonces, si lo grito, le digo cosas, ahí no estoy solucionando el problema. Estoy agudizando el conflicto, ¿sí? Entonces, pero si yo opto por la vía de la negociación, yo me siento con él y le digo, bueno, ven, vamos a hacer algo. Yo sé que tú quieres jugar y yo quiero que tú hagas las tareas, mi amor. Entonces, vamos a hacer algo. De tal hora a tal hora, necesito que tú hagas tareas académicas, ¿sí? Y luego de esa hora, a tal hora, puedes jugar. ¿Te parece? Sí, listo, perfecto. Todos dos ganamos. Propusimos algo y ganamos los dos, ¿cierto? Entonces, negociar es importante. Pero a veces hay problemas tan fuertes, que son tan profundos, que no nos permiten negociar. Entonces, listo, debe intervenir un tercero. Cuando interviene un tercero que garantiza que esas dos partes lleguen a un acuerdo, estamos frente a la mediación. ¿Sí? Entonces, la mediación también es un tipo de negociación, pero asistida. Es decir, está un tercero, una tercera parte, que es la que llega allí neutral, confiable, ¿sí? También sabe escuchar, que garantiza un clima armónico, un buen trato, unas buenas relaciones allí. Y él posibilita ese mediador, el mediador no llega y te dice, esta es la solución, tomen. No, el mediador posibilita, o sea, es ese puente que hay entre una parte y la otra. Permite que una parte diga, exprese cómo se siente, ¿sí? Cómo se siente. Y a partir de esas verbalizaciones y esas narraciones se llegan a acuerdos. Pero los acuerdos surgen de esas dos partes. Entonces, es necesario a veces. ¿Quiénes son los mediadores en la casa? Se esperaría que fueran los padres, porque son los adultos responsables, pero también los niños pueden ser mediadores. Hay que enseñarles a tener una cultura de paz. Tenemos que tener cultura de paz en la casa, ¿sí? Un ambiente armónico con predominio de estilos democráticos en el hogar, donde predomine más la palabra antes que el golpe físico, ¿verdad? Y también psicológico. Entonces, qué importante es acudir a estos métodos. A veces nos encontramos en situaciones muy fuertes en la familia cuando hay diferencias, en esas situaciones de divorcio, cuando se separan. Y en el medio, entonces, en el medio quedan quienes, los hijos, papá, mamá acá, y en el centro están los hijos. Y si los padres no saben negociar, pues ese conflicto se incrementa y a veces pues caemos en lo disfuncional, ¿sí? En una familia con situaciones disfuncionales porque colocamos en el centro a los niños, es decir, ellos son causantes del problema o los hacemos sentir culpables o
los tomamos como excusa para seguir agrediéndonos y seguir haciéndonos daño. Entonces, en esos casos es muy necesario un mediador. Sí, en ocasiones un experto, por eso en ocasiones se acude a las comisarías de familia, ¿sí? Por eso se acude a otros organismos que entran allí a garantizar que sí se llegue a un acuerdo. Pero qué importante sería trabajar en que nosotros mismos podamos negociar. Qué bonito, ¿verdad? Qué listo, nos separamos, pero si llegase a darse el caso, ¿no? Se conversan sobre eso, bueno, listo, se acabó, se terminó, comprender al otro, ¿sí? Y tratar de tener un ambiente armónico basado en el respeto, lo cual no es fácil. Pero bueno, también podemos, como les dije, en la mediación, a veces vemos que hay hijos que son los que median entre papá y mamá. Y gracias a esa mediación del hijo, se llega a una solución. Cuando el hijo le dice, no, pero es que, ¿cómo así, mami? Explícale a mi papá qué fue lo que pasó. Papi, explícale a mi mamá qué fue lo que pasó, o tú pensaste. Estamos actuando como mediadores, entonces qué bueno que podamos nosotros tener ambientes familiares donde negociemos ante el conflicto o donde mediemos ante el conflicto, ¿sí? Alguna de las dos. Y para que esto sea posible, ya con esto vamos a terminar esta conversación para dar paso a las preguntas. Necesitamos de unos elementos muy importantes. No es fácil, ojo, no es fácil, no es así como que yo se lo digo y listo, vamos a hacerlo y ya no. Porque es que hemos aprendido muchas cosas a lo largo de nuestra vida y una de ellas es que aprendimos a no demostrar nuestras emociones, ¿sí? No somos a veces sinceros cuando decimos ¿cómo estás? ¿Sí? Cuando le preguntamos al otro, ¿y cómo estás hoy? A veces le preguntamos y ya, pero no lo escuchamos y solamente decimos bien por quedar bien. ¿Sí? Entonces nos acostumbramos a no develar, no identificar nuestras emociones y no expresarlas, no canalizarlas de una manera correcta, ¿sí? No dosificarlas. Entonces, la invitación es que para que logremos ser negociadores o actuar bajo la mediación y que lleguemos a acuerdos en la familia, necesitamos un buen manejo de las emociones. ¿Sí? Cuando a veces en la familia se toman decisiones con rabia, cuando hay discusiones, disputas en la familia y dice uno, bueno, me voy de esta casa, ¿sí? Pelean, discuten y se toma la decisión con la rabia. Ahí no se está autorregulando la emoción de la rabia. Se va y al día siguiente, cuando está más calmada o calmado, se arrepiente y dice, ay Dios mío, ¿por qué hice esto? ¿Sí? Entonces necesitamos trabajar en el manejo de las emociones. Otro elemento es ser empáticos. También es algo trillado. Dios, si hablan de empatía, todo el mundo habla de empatía, ponerse en los zapatos del otro, ponerse, pero una cosa es decirlo y otra cosa realmente es hacerlo. Entonces es un reto al cual también invito a todos los que están conectados a que se pregunten si realmente están siendo empáticos. Hay una empatía cognitiva y una empatía afectiva. En esa empatía cognitiva yo puedo comprender al otro. Yo realmente lo comprendo y digo, caramba, ya sé por qué se porta así, ¿sí? Ya sé qué es lo que le pasa. Y en la afectiva, yo siento como la otra persona. Yo siento y me pongo en su lugar, ¿sí? Cuando a alguien se le muere un ser querido, por ejemplo, yo digo, Dios, tremendo. Me imagino cómo estaría yo en esa situación, ¿sí? Entonces, esos dos elementos me llevan a mí a proponerle al otro alguna solución. Cuando un estudiante te dice su situación y te dice, profe, no pude entregar este trabajo porque me pasó esto, se fue la luz, no tuve internet, mi mamá se enfermó. Por Dios, tengo que darle una solución ajustada a esas necesidades que tiene el joven, ¿sí? Entonces, qué importante ser empáticos, ¿sí? Comunicarnos y otro elemento súper importante es la comunicación, se los he venido diciendo. La comunicación asertiva. Y ojo con esto, porque a veces pensamos, ay, yo soy asertiva, yo le digo sus 4 verdades a todo el mundo en su cara y no me importa. Entonces, y se jactan de eso. Y bueno, eso no es asertividad, porque es que la asertividad, sí tú expresas lo que sientes, ¿verdad? Pero tienes que tener muy en cuenta que no dañes al otro,
que no le hagas daño, ¿sí? Piensa en él, eso va ligado con la empatía, va ligado con la identificación de emociones. Entonces, tú eres asertivo cuando tienes en cuenta todos esos elementos. Y cuando tú vas a retroalimentar al otro, a tu hijo, a tu hija, a los papás y mamás que están aquí, yo los invito a que primero, cuando ustedes vayan a dirigirse a sus hijos y quizás quieran llamarle la atención, ¿cierto? Porque nosotros estamos allí para educarlos, para formarlos, acompañarlos en su vida. Entonces, ustedes, la idea es que nosotros como papás podamos decirle primero esas fortalezas que tienen ellos, ¿sí? Lo bien que han hecho, lo bueno, centrarnos en lo positivo y luego decirle, pero mira, ¿sabes qué? Pero yo necesito que tú mejores esto y esto porque tú puedes hacerlo, ¿sí? Ahí estoy siendo yo totalmente asertivo con él. Le estoy expresando lo que pienso, pero lo estoy haciendo sentir bien con lo que le estoy diciendo. Qué importante ser asertivos. Y ser creativos es nuestro otro elemento. Creativos y resilientes. Es decir, ante ese cambio que se viene, que sufrimos a diario, sobre todo ahora en pandemia, hay muchos cambios diarios. ¿Qué pasa? Que tenemos que generar alternativas, muchas soluciones, múltiples soluciones. No centrarnos en el problema, sino en las soluciones. Listo. Bueno, que mami, perdí 3 materias. Bueno, mi amor, venga acá. Analizamos qué pasó, pero bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto? A ver, ¿qué vas a proponerte para el otro periodo, para el otro semestre? Entonces, es importante ser creativos, pero también generar alternativas desde la resiliencia, ¿verdad? Y bueno, para poder tener un ambiente pues más armónico y pacífico en el hogar y tener, como les dije ahorita, una cultura de paz. Entonces, bueno, Bri, no sé si tenemos algunas preguntas para poder seguir. Buenas noches, doctora. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Yo estoy estudiante de Administración de Empresas e integrante del Grupo de Responsabilidad Social junto con mis compañeras Juliet Melgarejo y Teresa Vélez. De verdad, muchas gracias por esta charla tan edificante porque estamos viviendo unos momentos muy difíciles ahora en temas de pandemia que de verdad han puesto a prueba a muchas familias. Lamentablemente, muchas no han podido continuar juntas por de pronto por falta de todas estas charlas y todo esto que nos puede ayudar y es muy enriquecedor para todos nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Nos han llegado una serie de preguntas. Me parece muy interesante para que usted nos colabore y nos responda unas cuantas de ellas. Una de estas es, ¿cuáles serían los límites a los que se debe llegar como familia para tener un mayor control a las situaciones que se vienen presentando en la pandemia? Bueno, Carmen, sí, los límites. Es importante, por lo menos, aunque vivamos en ambientes democráticos, como decía ahorita, tengamos un estilo de socialización democrática. Tocó ahora redefinir esos límites. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer ahora mismo para primero preservar nuestra salud, nuestra vida? Y ahora, ante los cambios que hablaba ahorita del trabajo y de la educación, que son los que como que más nos tocan ahora mismo, los límites aquí son muy importantes porque, por ejemplo, si yo permito como mamá o papá que mi trabajo invada todas las esferas de mi vida, es decir, ahora estoy en casa y todo el tiempo estoy desconectado, no, yo tengo que definir un límite de mi horario. Yo estoy en mi casa, pero yo tengo que saber hasta tal hora y ya cierro, me voy, chao. Lo hago hasta simbólicamente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo me he visto a trabajar, yo me cambio como si fuera a salir. ¿Sí? Porque yo necesito entonces hacer como tener esa sensación de que me voy a mi trabajo y bueno, estar presentable para mis estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Que también eso ocurre cuando ya termina mi jornada, chao, cierro todo y me voy entonces a compartir con mi familia, porque eso es muy importante. Ahora, el colegio también. Carmen, también es importante definir hoy día los horarios. Hay colegios que sí, por ejemplo, como te decía, hay colegios que tienen conexiones sincrónicas con los niños todos los días, pero son muy pocos. O sea, hablando de verdad, a nivel general en Colombia son muy pocos, pero la mayoría de pronto se conectan algunos días a la semana con sus profesores, ¿verdad? Son esporádicos, sobre todo en los colegios públicos, algunos colegios públicos, no todos, y también hay otros que no se conectan, sino que son
con guías de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? En la casa toca definir horarios, rutinas. Es muy importante, Carmen, el uso de las rutinas, el manejo del tiempo. Desde los niños muy pequeños hasta los que ya estamos adultos, saber qué vamos a hacer en la mañana, qué vamos a hacer en la tarde, qué vamos a hacer en la noche, qué vamos a hacer para integrarnos, para cumplir con el trabajo, con el estudio y también para seguirnos brindando amor y crecer como familia. Listo, Carmen. Entonces es importante organizar nuestro tiempo. Listo, exactamente. Bueno, la otra pregunta sería, ¿cuál cree que es la mayor preocupación en los hogares en estos momentos? ¿El contagio, quedar sin trabajo o estar realizando las labores diarias del hogar o y las labores del trabajo? Todas las anteriores, sin duda, todas las anteriores, solo que tener preocupaciones es algo que está muy presente en nosotros, sobre todo desde que vino el COVID. Antes de también, pero ahora se han agudizado más los temores a morir, la preocupación de morir, de dejar a nuestros seres queridos, de saber que la vida, antes lo sabíamos, pero ahora lo estamos viendo como muy cerca. Entonces yo pensaría que esa es una de las principales preocupaciones, porque conozco muchas personas que me dicen, Zulgeni, yo tengo miedo de salir. Yo de verdad que tengo pánico a salir y mejor no salgo. ¿Por qué? Porque su mayor preocupación es enfermarse y morir. Entonces, yo pienso que la principal preocupación es esa y de allí se derivan otras más. Claro que de pronto yo te lo digo por mi percepción, pero quizás la mayor preocupación para nuestros niños, ¿cuál sea? Que no pueden salir y verse con sus amigos porque son en esta etapa, por ejemplo, te hablo de, yo tengo un hijo de 13, entonces está en esa plena etapa donde el par, donde los amigos son lo más importante, ¿sí? Entonces, son preocupaciones diversas dependiendo de la etapa en la cual nos encontremos, ¿verdad, Carmen? Sí, lamentablemente los niños han sufrido también bastante el cambio. Pues con Sí. mi hija, por ejemplo, ella tiene 11 años y llegó un momento en que le tenía miedo a la muerte. Entonces ella decía, ay, mi abuelita si se enferma, no, yo mejor no salgo, porque le daba temor todo esto. Entonces ellos han sufrido todos los cambios de colegio, de amistades, todo, entonces les ha tocado muy duro. La Así. otra pregunta, ¿considera usted que sí existirá un cambio en los hogares colombianos desde lo vivido en cada uno de ellos una vez volvamos a la normalidad? Sí, yo pienso que todo, o sea, van a permanecer unos cambios, si bien es cierto que todos esos cambios que han venido nos van a provocar nuevas adaptaciones, ya no somos los mismos. Por lo menos cuando al inicio hablaba de esos cambios esas afectaciones en lo sanitario, pues eso es lo principal. Ahora mismo nosotros yo creo que el uso de la mascarilla va a quedar por mucho tiempo, tenemos que autocuidarnos, ¿verdad? Entonces, por eso ha renacido porque mucha gente era muy descuidada antes, o éramos, yo también me incluyo. Entonces, ahora tenemos esa nueva competencia. ¿Qué otro cambio va a quedar? O pienso que va a quedar el hecho de compartir un poco más en familia. Otro cambio es valorar las cosas pequeñas, valorar la vida, valorar la salud. Yo creo que la salud es el tesoro ahora más grande que tenemos y creo que eso ha quedado como en el imaginario y en el presente de todas las familias. Otro cambio, Carmen, es en la educación. Yo pienso que también esto ha traído muchos aspectos positivos para los chicos. Ahora los chicos son más autónomos, son más independientes, han desarrollado competencias comunicativas, tú los ves haciendo videos, hablando, expresándose, mejor dicho, son recursivos y eso son cambios que quedan instaurados en nosotros para bien. Alguna, hay una autora que hablaba, una investigadora argentina, que ella decía en un video que esta pandemia debemos considerarla como esa tormenta que llega y luego se va y quedan en la playa algunos tesoros visibles que antes no estaban. Entonces, uno de los tesoros son esos que te estoy diciendo, el autocuidado, la autonomía de parte de los niños, la versatilidad de parte de la familia para enfrentar los retos económicos, o sea, el emprendimiento. Entonces, sí van a quedar muchos cambios, definitivamente para mí. Sí, exactamente. Y la última pregunta sería, ¿cuáles serían esos tips que usted considera necesarios para tener una mejor convivencia?
Bueno, sí, hay muchos tips, hay muchas cosas que uno podría decir, pero de acuerdo a lo que hemos conversado, podríamos decirle a la familia o invitarlas a que analicen qué origina sus conflictos, ¿sí? ¿Qué tipos de conflictos estamos viviendo? ¿Será que tenemos conflictos? Obvio que sí, pero ¿cómo son esos conflictos? Porque obviamente todos tenemos conflictos. Que se pregunten, más bien, más que tips, son preguntas que yo les hago a las familias para que ellos se hagan. ¿Cuál es el estilo de socialización que está manejando ahora mismo con sus hijos? ¿Se considera usted democrático, permisivo, negligente, autoritario, sobreprotector? Entonces, vamos a mirar cómo estamos haciéndolo. Ningún papá es perfecto, nadie, pero estamos en esa intención de dar lo mejor de nosotros. Y si reconocemos que hay algunas formas en las cuales puedo brindarle una mejor educación a mi hijo, formación en el hogar, pues yo debo hacerlo, ¿verdad? Eso lo hacemos todos los papás que somos responsables y amorosos con nuestros hijos. Pregúntese, papá y mamá, ¿cómo es el ambiente familiar? ¿El ambiente familiar es tranquilo, relajado o tenso, donde nadie quiere estar? O sea, vamos a ver cómo es ese ambiente y qué estoy haciendo yo como papá o como mamá para que eso sea así, ¿sí? Vamos a mirar también, si yo quiero solucionar, te pregunto, papá y mamá, ¿quieres solucionar esos conflictos? ¿Lo puedes hacer? Bueno, utiliza la mediación o la negociación, ¿sí? Tú eres el adulto responsable. No podemos a veces decir, es que yo no sé ni qué puedo hacer con mi hijo. No sé qué hacer con mi hijo, todo el día no se le pasa conectado. No, bueno, pero toma las riendas, o sea, establece con él acuerdos, ¿sí? Definan los roles, cuáles son tus deberes, cuáles son los de él, cuáles son sus derechos, ¿sí? Entonces, porque también hay que garantizarle a los hijos el derecho a la recreación, ¿sí? Al deporte, al ocio, ¿sí? También es importante. No todo el tiempo son tareas y no todo el tiempo es ocio, ¿verdad? Entonces hay que encontrar ese equilibrio, generar ahí unos acuerdos en la familia. Les pregunto a las familias también, pregúntense, ¿autorregulan sus emociones? ¿Sí? ¿Cómo actúan cuando tienen rabia en el hogar? ¿Sí? Toman decisiones con molestia, con rabia o cuando ya están calmados. Porque sabemos que si lo hacemos con rabia, eso, por Dios, a veces tenemos padres o familiares que implementan castigos con sus hijos basados solo en su emoción. Es decir, me dio tanta rabia que yo, Dios mío, le hice porque tenía rabia. Entonces, vamos a mirar cómo estamos nosotros reaccionando entre nuestros niños, si es por la emoción mía o porque realmente yo analizo y eso que hizo el hijo o la hija va en contra de los valores, va en contra de lo que le estamos enseñando en la casa, ¿sí? Entonces, y otras preguntas podrían ser cómo se están expresando, somos asertivos, somos empáticos, ¿será que usted, papá, está contribuyendo para que ese hogar sea armónico, como lo dijimos ahorita, libre de riesgos? Allá prevalecerá el diálogo, la comunicación. Entonces, son esas preguntas, Carmen, que yo les hago a las familias y los invito a que se las hagan, porque a partir de allí es que se genera una autoevaluación, ¿verdad? Y mirar cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Y cómo podemos ser mejores. Muchas gracias, doctora. La verdad es que sí, que esta pandemia, pues, lamentablemente ha tenido muchas cosas negativas, pero nos ha ayudado a conocernos y a conocer más a nuestra familia y es más a nuestros hijos que quizás pasábamos más tiempo en el trabajo que en la casa y no los conocíamos realmente en su totalidad. Entonces, esta pandemia, pues, ha tenido su lado positivo, que es dentro de la familia, conocernos y adaptarnos a todos estos problemas que estamos afrontando. Así es, así es. Bueno. Bueno, creo que esta noche ha sido una noche fantástica, muy productiva. La doctora Zulgenis nos ha dado unas herramientas muy valiosas y digo nos ha dado porque las asumo también para mi hogar, obviamente. Yo también tengo una familia en medio de una pandemia, ¿cierto? Entonces, de verdad que muy agradecida, muy agradecida.
cada aporte muy pertinente, muy significativo, y pues esperamos todos que sean de gran significación también para todos quienes en esta noche nos acompañaron. Doctora Zulgenis, muchísimas gracias de verdad por este espacio de tiempo que nos ha regalado para compartir tan enriquecedores conocimientos, sus recomendaciones tan pertinentes. Entonces, pues en nombre de nuestra comunidad educativa, de nuestras queridas estudiantes y obviamente de todos quienes nos acompañan hoy acá en este espacio, agradecemos de verdad por todo lo que nos ha regalado. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, les deseo lo mejor y que sigamos adelante en medio de esta pandemia, que sí lo podemos hacer. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Chao.